El documentalismo social tiene una clara orientación política, económica y de crítica social, y principalmente está dedicado a mostrar la vida de las personas desfavorecidas o en desventaja. La fotografía documental se inicia gracias al daguerrotipo, el cual se utilizaba para hacer fotografías de los nuevos rincones del mundo que se iban descubriendo mediante expediciones de las clases burguesas. En lugar de captar la vida en otras partes del mundo, algunos fotógrafos del siglo XIX se limitaron a documentar las condiciones de su propio entorno. El resultado fue una serie de fotografías de trabajadores inmigrantes, gente de bajos recursos, marginados, y de sus casas, colegios, iglesias y pertenencias. Fue tan convincente como evidencia que como arte. Diane Nemerov nace en el seno de una adinerada familia judía de Nueva York. Es hermana del poeta Howard Nemerov. A los 14 años comienza su relación con Alan Arbus, con quien se casa cumplidos los 18 años, y juntos se dedican a la fotografía. Diane eligió a personas marginales para sus fotografías: gemelos, enfermos mentales, gigantes, familias disfuncionales, fenómenos de circo, etc. Los personajes miraban directamente a la cámara, lo que hace que el flash revele sus defectos. Su intención era producir en el espectador temor y vergüenza. La fotografía de Diane representa lo normal como monstruoso. Cuando fotografía el dolor, lo encuentra en personas normales. Provoca que la gente presuntamente normal aparezca como anormal. Rompe la composición, sitúa al personaje en el centro. Su mirada siempre es directa, con tensión y fuerza. Dorothea Lange nació en 1895 y fue una influyente fotoperiodista documental, mejor conocida por su obra La Gran Depresión. Sus fotografías humanistas sobre las terribles consecuencias de la Gran Depresión la convirtieron en una de las periodistas más destacadas mundialmente. Con el comienzo de esta crisis, Lange tornó el lente de las cámaras de su estudio a las calles. Sus estudios de desempleados y gente sin hogar capturaron pronto la atención de fotógrafos locales y la llevaron a ser contratada por la Administración Federal, posteriormente llamada Administración para la Seguridad Agraria. Reflejaba el sentimiento de abandono y desesperación de las personas y familias que sufrían las consecuencias de la crisis económica que estaban viviendo. Arthur Felling, mejor conocido como Willy, era un inmigrante ucraniano nacido en 1899 y se convirtió en uno de los fotógrafos norteamericanos más famosos. Rastreaba cada noche las calles de Nueva York en un viejo auto equipado con una radio de policía. Desde 1930 hasta 1940, proporcionó a los periódicos instantáneas víctimas de peleas callejeras cubiertas de sangre, accidentes de tráfico y altercados domésticos. Se dice que el origen de su seudónimo es que Ouija es la versión fonética en inglés de Ouija, el tablero espiritista que se supone predice sucesos. Y es que él tenía la misteriosa capacidad de llegar a la escena del crimen unos segundos antes de que el crimen se concretase. Sus imágenes no solo eran exclusivas e impactantes, sino que además eran buenas, eran ásperas y duras. Sus contactos y sus fuentes lo mantenían siempre al día. Su coche le permitía moverse antes que el resto de los fotógrafos. Su territorio era la ciudad entera. La máquina funcionaba a la perfección y a toda marcha. Héctor García nació en la Ciudad de México en 1923. Estudió en el Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde fue discípulo de Manuel Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa. Héctor es considerado un excelente artista que expresa con emoción, belleza, plenitud de forma y profunda sensibilidad y comprensión humanas la vida que lo rodea, desde el accidente de calle hasta la plástica sublimada de la danza, pasando por todos los matices de las acciones del ser humano sobre la tierra y sus reacciones ante los hechos mediante sus propias emociones. Infatigable al lado de su cámara fotográfica, durante casi 70 años, Héctor García retrató una época entera, desde Pedro Infante hasta el movimiento estudiantil de 1968 y el acontecer capitalino. Ignacio López Bocanegra, también conocido como Nacho López, nació en Tampico, Tamaulipas en 1923. Fue el fotógrafo cineasta mexicano más destacado en la segunda mitad del siglo XX. Creó estilo a partir de captar la cotidianeidad mediante el fotoperiodismo y la práctica de ensayos fotográficos, así como de documentales, y fue pionero en la realización de series fotográficas en México. A partir de la década de los 60, inició su labor como documentalista en el Instituto Nacional Indigenista
en el que elaboró su amplio registro de los pueblos indígenas de México. La última parte la dedicó a otra de sus pasiones, la docencia, siendo profesor en el Centro Universitario de Capacitación Cinematográfica de la UNAM. Su serie fotográfica más famosa es La Venus que se fue de juerga, en la que a través del paseo de un maniquí captó la realidad de los espacios y los habitantes de la Ciudad de México en la década de los 50. Romualdo García nació en 1852. Entrega una excelente panorámica del tejido social que caracterizó a Guanajuato al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando abrió su estudio fotográfico en Guanajuato, Porfirio Díaz acababa de comenzar su reino de 26 años como presidente de México. El gobierno había prometido paz, prosperidad y orden. Después de una década de disturbios, existía una nueva esperanza por el progreso económico y comercial. Guanajuato era una de las capitales regionales más importantes de México, una ciudad minera conservadora y rica, cuya burguesía se interesaba en la cultura europea y la moda en Francia. De entre la fotografía de principios del siglo XX, su trabajo resalta por su calidad técnica, su sensibilidad al sujeto y sobre todo por su variedad. Gente de todas edades y niveles económicos pasaron por el estudio de García en la calle de Cantarras, en el centro de Guanajuato. Sus fotografías reflejaban tanto la opulencia de la vida bajo el porfiriato como los principios de la revolución y los rostros de sus participantes.